bendiga a todos, hermanos, hermanas y amigos, amigas, todos aquellos que puedan vernos a través de este medio. Le pido al Señor que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que puedan recibirla y más que recibirla, ponerla por obra. En esta hora, desde aquí de Michigan les estoy predicando, por eso cambió la hora un poco, porque acá la hora es diferente, pero aquí estamos y dispuestos a hacer la obra del Señor. Y esta noche quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, y yo sé que Dios la ha dispuesto para nosotros, para algunos de tantas personas, ¿verdad?, que escuchen, va a ser de bendición, porque Dios no se equivoca y Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Y yo espero que usted medite en esta palabra y trate de esforzarse por ponerla por obra. Hace un tiempo atrás yo he venido meditando sobre las grandezas que de Dios, ¿verdad? Las grandezas que Dios nos da a nosotros. He venido meditando cómo el Señor obra en la vida de todos aquellos que son sus hijos, aquellos que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Cómo es que Dios obra de manera sobrenatural. Y esa palabra es la que yo quiero compartir. Y voy a leerles unos versículos de Segunda de Crónicas. Y en el capítulo 10, del versículo 16 al 20, dice: y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Wow, mucha gente. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo. Y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Y siguió Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas y a Efraín con sus aldeas. Dice: y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Aquí esta historia nos habla de cómo una persona que es hijo de Dios, cuando se apartan y deciden hacer lo malo y el Señor se aparta de ellos, entonces muchas personas quieren seguir haciendo cosas cuando ya Dios no está con ellos. Eso le pasaba a Saúl también. Saúl, cuando el Señor le quitó el Espíritu Santo, su presencia, y entonces la Biblia dice que había demonios que lo atormentaban a él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba con él. Y mire qué bonito es cuando la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros. Es algo precioso y maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver las grandezas de Dios. Si tú no estás viendo
lo sobrenatural de Dios en tu vida, tienes que escudriñarte a ti mismo. Algo no estás haciendo bien para que Dios sea parte de ti. Y eso le pasó a Jeroboam, aunque era el rey de Jerusalén, pero él se había apartado. El Señor se fue siguiendo los dioses ajenos de los pueblos que habían conquistado ellos. Y el Señor se apartó de ellos. Entonces, todavía sí quiso hacerle frente a otro pueblo, el pueblo de Judá, un pueblo también que es de Dios. Ambos eran de Dios, pero Judá, dice aquí, ¿verdad? Que ellos, el pueblo de Judá, se apoyaba en Jehová. Ellos estaban con el Señor. Y Jeroboam también eran hijos del Señor, pero se habían apartado haciendo lo malo. Hacían cosas que a Dios no le agradaban. Quizás de los que me escuchen, hay muchas personas que no están haciendo las cosas que le agradan a Dios por seguir al mundo, por seguir los placeres del mundo, porque no son capaces de decir no a las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, la presencia de Dios no está con ellos, pero no es porque Dios los quiera descartar, sino porque uno mismo se descarta, ¿verdad? Cuando uno decide estar en el montón, cuando uno decide estar con el mundo, ahí es donde la palabra del Señor se cumple, pues. Y Él no está con nosotros. Y nosotros podemos clamar y podemos hacer muchas cosas, pero Dios no está con nosotros. Y muchas veces esta gente que se apartan del Señor se dedican a criticar a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios y que se están esforzando. Se dedican a criticarlos, no sabiendo o ignorando muchas veces que el Señor está con ellos y que el Señor siempre les va a dar la victoria a ellos y no a nosotros. Aunque nosotros digamos religiosamente que nosotros estamos con Dios de labios, pero de hecho no estamos con Dios. Entonces ahí vemos muchas cosas que pasan en nuestras vidas y queremos enfrentar al enemigo, pero Dios no está con nosotros. Somos derrotados, como le pasó a Jeroboam. Trató de enfrentar a sus mismos hermanos de Judá. Y mire lo que pasó aquí mismo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25. Me gustaron estas dos lecturas porque enseñan la diferencia que hay cuando Dios está con uno y cuando Dios no está con uno. Dice el capítulo 25 y versículo 5 al 8, dice, reunió luego Amasías a Judá y con arreglo a las familias le puso jefe de millares y de centenares sobre toda Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los 20 años, a todos los de 20 años en arriba, o sea, y más de 20 años. Y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra que tenían lanza y escudo. O sea, son toda la gente que ellos pudieron, 300,000 combatientes. Dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Amasías no confiaba en el Señor. Iba a ir a la batalla, pero no tenía la certeza de que Dios iba a estar con ellos
y él buscó ayuda del pueblo de Israel. Y dice que tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres, o sea, para que se le hicieran 400,000. Pero mas un varón de Dios se vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con ellos, no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derrotar. Mira, muchas veces nosotros nos queremos unir, queremos hacer algo y buscamos la ayuda de gente que no están bien con Dios. Aunque nosotros sabemos que están yendo a la iglesia y todo, pero no están con el Señor, porque no están haciendo lo bueno delante de Dios. Y a veces hacemos unión con hermanos para un trabajo, para un proyecto, para tantas cosas, ¿verdad? Que a veces nos agrupamos entre hermanos, pero debemos de tener cuidado con quién nos agrupamos, ¿verdad? Porque si nos agrupamos con gente que Dios no está con ellos, vamos a fracasar. Como le pasó a Amasías. Él tenía un ejército y nosotros sabemos que con Dios no necesitamos tanta gente. Con Él somos suficientes donde quiera que vayamos. Cualquier enemigo que nosotros enfrentemos, si Dios está con nosotros, no hay que temer, hermano. ¿Quién contra nosotros? Esa es la palabra. No tenemos nada que temer. ¿Para qué buscar gente que no están haciendo las cosas bien? Que no están haciendo la voluntad de Dios, para que vengan con nosotros a trabajar, para que vengan con nosotros a disfrutar, a pasar un buen rato. ¿Para qué estar con ellos si ellos no están haciendo la voluntad de Dios? Y después vienen cosas contra nosotros y no sabemos por qué vienen. Pero es porque nosotros somos desobedientes. Es como cuando el hombre o la mujer deciden casarse con una persona que no tiene a Dios y hacen yugo desigual. Viene la mano del Señor sobre uno o sobre los que hacen ese tipo de, ya conociendo a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pues tuvimos yugo no desigual, porque conocimos a nuestra esposa en el mundo. Los dos éramos. Gracias a Dios que a veces uno se convierte, pero cuando uno se convierte ya estando el matrimonio, no es lo mismo que cuando uno ya está dentro de una congregación, ya está uno edificando su vida como cristiano y después uno decide buscarse a alguien de fuera. Las consecuencias son brutales, hermano. Yo creo que muchas hermanas y hermanos que han hecho este tipo de uniones desiguales sufren las consecuencias por mucho tiempo, hermano. Algunos Dios les da el privilegio, ¿verdad? O les da el que sus esposas o sus esposos se conviertan, pero hay otros que no corren la misma, como le dijera, podría decir yo la misma suerte, ¿verdad? Pero en el Señor no existe la suerte, no corren las mismas consecuencias. O sea, no le pasa lo mismo y sufren las consecuencias. Pero es necesario que nosotros tengamos el poder de Dios. Pero cuando nosotros nos unimos a alguien que no tiene el poder de Dios, o más bien que a alguien que ni siquiera conoce a Dios, nos metemos en un problema. Nosotros mismos, Dios no nos mete. Nosotros queremos hacer muchas cosas. Hacemos decisiones
y vemos que no hay resultados porque Dios no está con nosotros. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros, de las decisiones que nosotros tomamos erróneas. Porque a veces nosotros decimos, ¿verdad? Pues me la voy a conseguir, pero y ya después que conozca a Dios, cuando ya esté conmigo, pero no, como yo les decía, no con todos trabaja eso. Pero con muchos sí, ¿verdad? Y gloria a Dios por la gente que han tenido esos errores que han hecho, ¿verdad? Pero Dios los justifica y les da una pareja y los convierte también de sus malos caminos y siguen ambos adelante. Y entonces ya los dos se dedican a la adoración al Señor, al servicio. Pero cuando no pasa así, hay mucho sufrimiento en los que hacen esto. Porque nosotros dependemos del poder de Dios, hermano. Para poder caminar con el Señor, necesitamos el poder de Dios. Si el poder del Dios no nos acompaña, vamos a fracasar donde quiera que vayamos, hermano. Si nosotros tenemos el poder de Dios, Dios nos va a sacar de cualquier problema que tengamos. Cualquier situación que estemos enfrentando, Dios nos va a ayudar a salir adelante, hermanos. Y si Dios quisiera llevarnos a nosotros, no tenemos nada que perder, hermanos. Porque para nosotros, los que conocemos a Dios, dice el Señor que el morir es ganancia. O sea, no podemos quejarnos con el Señor porque pasamos a una mejor vida. No así los que no tienen al Señor. No pasan ellos a una mejor vida, como nosotros muchas veces quisiéramos que pasaran, ¿verdad? Pero lamentablemente la palabra del Señor dice que no, ellos van a una condenación eterna. Todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de convertirnos de nuestros malos caminos cuando estamos en vida. Por eso dice el Señor que mientras hay vida hay esperanza. Y es necesario que nosotros meditemos en la palabra y tratemos de ponerla por obra, no nomás escucharla. Porque si usted nomás oye la palabra pero no la pone por obra, hermano, de nada sirve. Al rato, mañana, ya ni se acuerda de lo que se predicó, de lo que usted escuchó. Pero cuando usted la escucha, perdón, de lo que usted oyó, pero cuando usted la escucha, medita esa palabra. No tiene que meditar todo el sermón. Una o dos palabras, hermano, bendicen la vida de uno. Una o dos palabras. Suficiente para que uno reciba la bendición de Dios a través de su palabra. Y podamos nosotros ir mejorando. Por eso decía el salmista que a causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Es el Salmo 59:9. Dios es nuestra defensa, hermano. Pero dice que a causa de nuestros enemigos, hermano, porque nuestro enemigo no anda jugando. Dice eso, la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y más cuando nosotros estamos sirviéndoles al Señor, hermano, viene contra nosotros. Él no se preocupa el enemigo no se preocupa por los que no le interesa, los que le da lo mismo escuchar la palabra que no escucharla. Le da lo mismo ir a la iglesia que no ir. Le da lo mismo servir en la iglesia que no servir. De eso el diablo no se preocupa porque esos son de ellos. Son de él, perdón. Pero él quiere a todos aquellos que buscamos la palabra del Señor y queremos ponerla por obra, a nosotros nos hace la guerra. Y él tiene un poder limitado, pero lo tiene. Y él nos vence a nosotros, hermano. Nosotros solamente a través del poder de Dios es que nosotros le podemos hacer frente al enemigo. Si nosotros no tenemos ese poder, hermano, no podemos hacer nada.
Nada podemos hacer. Por eso el Señor dice, vosotros sin mí, nada podéis hacer. Y sí, la verdad, no podemos hacer nada, hermano. Necesitamos ese poder. Por eso dice en 1 Samuel 10, versículo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Allí es donde nosotros recibimos el poder, cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros. Eso le dijo Samuel a Saúl. Le dijo, y profetizarás con ellos. ¿Qué cosa es profetizar, hermano? Es hablar la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. Hoy en día mucha gente te profetiza, mucha gente te dice muchas cosas. Gente que buscan su gloria y no buscan la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Y dicen, no, que esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y de cosas que dicen, hermano, de tanta gente que escuchan en las redes sociales, quizás a una persona le va a venir esa palabra. Por eso dicen eso, porque no, cuando el Señor habla, habla directo, hermano. A la gente le dice, así dice el Señor, así te digo. A mí me han profetizado directo. No nomás que dice que aquí hay uno entre la congregación y aquí hay otro y allá afuera de los que me escuchan. Eso cualquiera lo puede decir, hermano, y uno de tantos va a tener algún problema del que uno esté diciendo, ¿verdad? Pero eso no es real, hermano. Nosotros necesitamos la veracidad de la palabra. Necesitamos que Dios esté con nosotros. No podemos vivir con adivinaciones, quizás, o hacer cosas como esa, porque entonces la gente, lo que uno busca es su propia gloria, hermano, y no la gloria de Dios. Por eso yo le pido al Señor que nunca permita que yo me lleve su gloria. Nunca. Porque la gloria es de Él, hermano. Todo lo que nosotros hacemos, lo que predicamos, si nosotros damos una palabra certera a alguien, no somos nosotros, hermano. Es el Señor, solamente usando nuestros labios para decirle algo a alguien que Él sabe que necesita. En cada palabra, en cada sermón que se predica, siempre Dios manda la palabra para alguien en específico. ¿A quién? No sabe uno a quién, pero Dios sabe a quién se lo quiere mandar. Y así es como Dios habla, y entonces la gloria se la lleva al Señor. Aunque nosotros los hombres somos muy buenos para agarrarnos la gloria que no nos corresponde, pero le corresponde al Señor. Y me gusta algo aquí que también dice que hace el poder de Dios, hermano. Aparte de que tú profetices y hables la palabra, dice, y serás mudado en otro hombre. Ese poder es el que nos transforma a nosotros, hermano. Es el que hace que el que era borracho deje de ser borracho. Que el que era drogadicto deje de ser drogadicto. Que el que era mentiroso deje de ser mentiroso. Que el que le gustaba robar deje de robar. Ese poder nos transforma. No es el hombre que transforma al hombre, hermano. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Yo no sé si, pero en las iglesias que vemos a veces que los pastores le gritan a la gente y todo porque saben que la gente está mal. Pero nosotros no podemos cambiar a nadie, hermano. No podemos. Lo único que podemos nosotros es orar por alguien que esté mal. Nosotros no podemos cambiar a nuestra esposa o a nuestro esposo.
No podemos cambiar a nuestros hijos. Es el poder de Dios. No podemos cambiar a un hermano. Es el poder de Dios. Y cuando uno empieza en la iglesia, hermano, pensamos que nosotros podemos cambiar a la gente. Y obligamos a la familia que ahora le tienen que ir todos a la iglesia. Pero no es así, hermano. Es el Señor el que cambia a todos, hermano. Cuando uno ve que los hijos no están bien o que la esposa no está bien, lo único que uno tiene que hacer es orar por ellos. Yo antes me frustraba, hermano, porque pensaba que yo podía hacer eso, pero no, hermano. Yo aprendí a través de la palabra. Así como usted escucha la palabra, yo también escucho la palabra. Y a través de la palabra yo también aprendo. Y a través de la misma palabra que Dios me pone para predicar, yo aprendo. Yo medito en ella. Y uno se da cuenta que nosotros no podemos hacer nada. Entonces, la palabra que Dios pone en tu boca tiene poder. Por eso es que nosotros no podemos andar hablando cualquier cosa, hermano. Porque tiene poder, hermano. Fíjense, mire lo que pasó aquí en Lucas 4. Le voy a leer del 33 al 36. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. El poder de la palabra, hermano. Esa palabra fluye, hermano, cuando tú tienes el poder. Si tú no estás bien con Dios, hermano, tú puedes reprender un demonio y te va a hacer pedazos. Si no estás bien con el Señor, ni te atrevas a andar reprendiendo demonios. Porque la Biblia habla de que, ¿verdad? Una persona que le dijo a uno de los apóstoles, ¿verdad? Que le diera de ese espíritu para que cuando él le impusiera las manos en la gente recibieran el Espíritu Santo. Y él le dijo, perezca tú y tu dinero. Porque has creído que con dinero se puede comprar el poder del Espíritu Santo. Y ese se humilló y le pidió que oraran por él para que Dios no le hiciera daño. Nosotros debemos de guardarnos para el Señor, para que ese poder fluya en nosotros. Para que ese poder fluya a través de la palabra, hermano. Para que la palabra pueda llegar al que la escuche y hacer para el cual Dios la envió esa palabra. Si nosotros no tenemos ese poder, no podemos hacer nada, porque no hay el respaldo, hermano, del Señor. Él sabía que el Señor los podía destruir. Ellos sabían. Los demonios conocen. Conocen cuando uno tiene el Espíritu Santo, hermano. Inclusive dentro de la misma iglesia, hermano. Hay gente que no te quieren. Rechazan tu presencia porque no pueden soportar el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia. Ahora no se diga afuera, hermano. Afuera hay gente que se te queda viendo así, pero el Señor es más poderoso, hermano. Es más poderoso.
Por eso es necesario que tengamos ese poder, hermano, que nosotros lo adquiramos a través del conocimiento de la palabra, hermano. Dice, mire, en Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, dice, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. La palabra tiene poder para cambiarnos, hermano, para edificarnos. Para eso tiene poder la palabra. Por eso el Señor dejó instituido, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, maestros, para que edificaran la iglesia. Los 5 ministerios que el Señor dejó antes de la ascensión. Esos son los que se encargan de edificar la iglesia. Los evangelistas. Dios usa a todos estos hombres que cada quien en su ministerio para edificar la iglesia. A través de la palabra de Dios. O sea que la palabra tiene poder, hermanos. Tiene mucho poder. Dice en 2 de Pedro capítulo 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El Señor dice que nos da el poder por medio del conocimiento, hermano. Si usted no conoce palabra, no tiene poder, hermano. Porque la palabra del Señor es poder. Por eso es necesario que conozcamos la palabra, hermano. No estoy diciendo que usted aprenda tradiciones o que aprenda cosas que no vienen en la Biblia. La palabra que viene en la Biblia. A través de la palabra es que nosotros podemos tener el poder del Señor. El poder es para cuando nosotros estemos en apuro y necesitamos combatir las fuerzas del enemigo. Muchas veces nos ataca, hermano. Y muchas veces hay problemas con otros hermanos y necesitan la ayuda. Y entonces allí es donde se requiere, hermano, del conocimiento de la palabra para poder reprender lo que quiera hacernos daño. Es algo necesario el conocimiento de la palabra. Por eso es que nosotros debemos leer la palabra. Aparte de que escuchamos una prédica, debemos de leer la palabra. Escuche una palabra y lea si es cierto lo que yo le estoy diciendo, hermano. No se quede nomás con lo que oyó. Lea y diga, oh, sí, tiene razón. O no, aquí el hermano se equivocó. Si yo me equivoco, hermano, yo soy hombre, soy humano y me puedo equivocar. No soy perfecto. Y pongan un mensaje y digan, hermano, aquí se equivocó, mire. Esta es la palabra, dice esto y esto. Y yo acepto, hermano. Si está en lo correcto lo que me está diciendo, yo lo acepto. Y si no está bien, yo le explico. Mira, así dice la palabra, así. Apoyándose en otros versículos, ¿verdad? Pero hay que leer, tenemos que leer. Necesitamos ese poder. Si queremos soportar, hermano, el tiempo que estamos pasando, necesitamos el poder de Dios. Lo necesitamos, hermano. Porque si no, nos vamos a ir quedando en el camino, hermano. El enemigo te va a derrotar si tú no tienes este poder. Te va a desanimar. Así como están las cosas ahorita en este tiempo, te va a desanimar. Pero si tú tienes la palabra, si tú te alimentas con la palabra, el poder está en ti, hermano. Y no tienes por qué estar desanimado. Siempre tienes que estar animado. No tienes por qué tener temor. Porque el que está dentro de ti es más poderoso que el que está afuera, hermano.
Es mucho más poderoso. Por eso el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, para todo aquel que cree. No importa que sea judío, griego, hispano, de donde sea, todo el que cree en Jesucristo recibe ese poder, hermano. Y no tenemos por qué avergonzarnos, hermano, de hablar la palabra. La palabra es poderosa, hermano. Cuando nosotros hablamos la palabra, estamos hablando poder. Así que no tenga miedo de hablar, no se avergüence. Dice también en Lucas capítulo 9, del versículo 1 al 5, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Eso el Señor lo hizo con sus apóstoles, hermano, antes de que viniera el día de Pentecostés. Él les impartió el Espíritu a ellos para que pudieran ir a predicar y para que pudieran sanar enfermos, pudieran liberar a los endemoniados. Nosotros hemos oído los evangelios, ¿verdad? Cómo ellos, Dios los usaba en gran manera, hermano. Mire, los usaba con qué poder, Señor, les dejó, hermano, para nosotros. Que Pedro solamente con la sombra, hermano. Con la sombra se sanaban los enfermos, como dice una canción, y a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y no era la sombra, ni tampoco Pedro, sino que era el Espíritu Santo, hermano, que moraba en ellos cuando ellos iban a hacer ese trabajo. Cuando tú sales a hacer ese trabajo, hermano, el Señor está contigo. El poder del Espíritu Santo está sobre ti. Y no tengas miedo de orar por alguien. Porque Dios nos ha equipado con ese poder, hermano. Si nosotros creemos en Cristo, por supuesto. Así que aquí también en Hechos 3. Hechos 3:12 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Aquí se refiere, hermano, cuando ellos le impusieron las manos al cojo que estaba a la puerta del templo. Que la gente siempre busca, hermano, glorificar al hombre. Pero Pedro nunca permitió que la gloria se la dieran a él o a ellos. ¿Por qué si se fijan en mí? Porque no sanó con nuestro poder, sino con el poder de Dios. Y nosotros ahora vemos en la televisión, hermanos, cuántos pastores se jactan del poder de Dios. Pero hay otros que no. Yo creo que ni el poder de Dios puede ser el poder también de Satanás. Porque, hermano, cuando el poder de Dios está sobre ti, tú eres una persona humilde. Eres una persona humilde y no buscas tu gloria. Pero yo he visto pastores que se ríen. A ver, tú caminas sobre la Biblia. A ver, y pum, caen. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios, hermano. Las cosas de Dios, hermano, son derechas, verdaderas. El hombre que es de Dios no se jacta de nada de Dios, de lo que Dios hace. Uno
solamente tiene que ser humilde delante de Dios. Lo que haga Dios, lo hace Dios. No nosotros, hermano. Nosotros solamente a veces podemos ser un instrumento para que Dios nos use, para mostrar su poder. Perdón. Pero el que hace las cosas, las hace Dios. El que permite que alguien venga a sus pies del Señor a través de una predicación, no es uno, hermano. Es Dios. Dios toca a la persona y dice, le trae la convicción, arrepiéntete. Y la gente se arrepiente. Y viene a los pies del Señor. Lo acepta a Jesucristo como su Salvador. Pero no es el predicador, es la palabra, hermano. La palabra. Nosotros necesitamos ese poder, hermano. Nosotros oímos cuánta gente habla de testimonio, ¿verdad? De las grandezas de Dios, hermano. En la palabra aquí hay muchísimos testimonios, hermano. Nomás por decirles juntos, hermano. Cuando David vence a Goliat, él no le dijo que venía a él. Dijo que iba en nombre de Jehová de los ejércitos. David era un jovencito, hermano, que no tenía cómo vencer a ese gigante. Pero el poder que estaba en él, ese era lo que iba a vencer al gigante, y lo venció. Y nunca vemos a David que se está jactando de que levántenlo y tráiganmelo para acá otra vez y lo vuelve a tirar. No. Él fue, le quitó su espada y le cortó la cabeza y se la llevó al rey Saúl. Así. Nada que dice la palabra que David se jactó y lo trae. Bueno, al pueblo le puede dar homenaje, hermano, pero él era una persona humilde, porque él descansaba en el poder de Dios. Ahí se apoyaba él. Y Saúl nunca se apoyó en el poder de Dios. Desobedeció a Dios. Esa fue la razón por la que Dios lo echó de su presencia. Le quitó su poder. Y qué feo, hermano, que uno que ha experimentado el poder de Dios y después uno se siente mal. Hay que reconciliarse con Dios, hermano. Y hay que pedirle al Señor que vuelva a obrar en nuestra vida. Hay que humillarse. Algo difícil para la gente hoy en día que no quieren humillarse. Altiva la gente de hoy en día, hermano. En las iglesias. No estoy hablando del mundo, hermano. Estoy hablando de la gente que va a la iglesia. No pueden. No saben humillarse, hermano. No quieren ensuciar su ropa para hincarse en el piso. Porque hay mucha altivez, hermano. Y así no podemos recibir nada de Dios nosotros. El orgullo y la altivez no nos deja que nosotros nos equipemos con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ponemos una barrera entre el Señor y nosotros. Y le decimos al Señor, yo lo voy a hacer con mis propias fuerzas. Como lo quería hacer Saúl, como lo quería hacer ese rey Jeroboam. Y le fue mal. Cuando nosotros luchamos sin Dios, estamos derrotados, hermano. Nunca salgas a una batalla, hermano. No enfrentes ningún problema que estás pasando si el Señor no está contigo. Si estás mal, humíllate delante de Dios. Y pide refuerzo con algún hermano, un pastor que esté viviendo la palabra, que te ayude a orar por ese problema para que las cosas mejoren. Pero hay que humillarse, hermano. Todos sabemos, cada quien sabemos lo que hacemos, hermano. Por eso el Señor dice, escudriñaos a vosotros mismos. Nosotros sabemos en qué estamos mal. Sabemos, pero no queremos aceptarlo. O nos hacemos como que no sabemos, por no decir otra palabra, como que no es con nosotros, ¿verdad?
Pero cada quien de nosotros sabemos lo que estamos haciendo mal. Sabemos por qué el Señor se ha alejado de nosotros. Y por qué nosotros no podemos enfrentar ningún problema, porque todo viene en derrota, porque el Señor no está con nosotros, hermano. Y el Señor dice, vosotros sin mí nada podéis hacer. Así que escudriñe su corazón, hermano. Porque Pedro no quiso que le dieran la gloria a él, sino que reconoció él que el poder era del Señor. Por eso dice aquí, mi hermano, 2 Corintios 4, dice 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos débiles, hermano. Nos quebramos fácil. Hay muchos en las iglesias, hermano, que nomás si tú no la saludas, ya eso es tu enemigo. Ya no te contesta el teléfono, ya no te... Nada, hermano. Se quiebran tan fácil, hermano. Porque no está el poder de Dios en ellos, hermano. Rápido se ofenden. Pero cuando el poder de Dios, hermano, está en uno, no te permite que tú hagas eso. Aún cuando alguien te hiciera un daño, aún así lo sigues amando. Y eso de decir seguir amando es que tú lo puedes bendecir. Cuando él te haga un mal, tú le puedes hacer un bien. Pero nosotros, no quiere decir eso que nosotros vamos a andar detrás del hermano y ver qué pasó. No. Simplemente no lo seguimos amando, ¿verdad? Pero ya no podemos estar en mucha comunión con él porque no está bien. Pero sí podemos orar por esa persona para que el Señor abra su mente, su entendimiento y pueda entender la palabra del Señor. Que nosotros necesitamos el amor de Dios dentro de nuestro corazón. El poder que Dios nos da nos ayuda a poder soportar todas las cosas, hermano. Aunque uno se vea como que uno es un tonto, porque dicen, uy, te hizo mal y todavía anda haciéndole el bien. Ese es el poder de Dios, hermano. No es porque uno es tonto, sino porque uno es humilde y sabe uno reconocer lo que viene de Dios. Así que hay que estar a cuentas con el Señor cada vez que le fallemos, ¿no? Dice, porque tenemos estos tesoros en vasos de barro para que la excelencia y del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, para que no nos jactemos, hermano. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Mire, le voy a leer esto, porque no quería. Pero mire, dice aquí en 2 Corintios 12, dice lo que Pablo le pasaba a Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo explica eso de que el Señor pone un aguijón en cada uno de nosotros, de los que hacemos su voluntad, para que nosotros no nos enaltezcamos, sino que le demos la gloria a Él. Que nosotros reconozcamos que no es de nosotros, hermano. La gloria es de Dios. Siempre la gloria va a ser de Dios, hermano. Y el Señor dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros somos débiles, es cuando nosotros podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas, hermano. Cuando tú estás pasando por un problema, una enfermedad, hermano, te debilitas, hermano. ¿Por qué? Porque eres de carne y de hueso. Sientes en tu carne y no aguantas. Te sientes débil, impotente. Estás orando por algo que no viene y no viene, te sientes impotente. Y ahí en la debilidad es donde el Señor se glorifica, hermano. Cuando nosotros estamos enfermos y sentimos que ya nos morimos, allí se glorifica el Señor. Hace muchos años yo estuve así, hermano. Muy mal, me sentía tan mal que yo pensaba que ya era tiempo que iba a dejar aquí el equipo, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, estoy preparado para irme contigo, Señor, si tú quieres ya. Yo a través de la enfermedad me metí mucho en mucha oración, hermano. Mucha oración y comunión con el Señor. Tenía muchos sueños bonitos, hermano. Muchas cosas me pasaron durante esa época. Pero cuando yo estaba sintiendo que ya no aguantaba, ahí se glorificó Dios, hermano. Ahí se glorificó Dios en lo más débil mío. Así que si tú estás pasando por cualquier problema y sientes que ya no puedes, sientes que ya no hay salida, ahí se va a glorificar el Señor. En ese problema, en esa enfermedad. Ahí vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios que hay en Dios en tu vida. De Dios en tu vida. Cuando tienes un hijo enfermo, hermano, y que ya no tienes dinero para llevarlo al doctor y no hay forma de cómo llevarlo, no tienes aseguranza y todo, y vienes tú y le impones las manos al Señor, dependiendo de Dios nada más y diciéndole, Señor, no tengo dinero, pero tú tienes el poder para sanar. Yo he vivido eso, hermano, y he visto el poder de Dios. No les hablo de un poder que no lo he vivido, yo lo he vivido, hermano, y lo vivo casi todos los días, porque veo la grandeza de Dios en mi vida, porque Dios es poderoso, hermano. A veces las cosas que vienen a nosotros nos quitan la dependencia de Dios. Eso me pasó a mí cuando yo no tenía ni seguro ni nada, hermano, y ganaba el mínimo y recién llegado aquí a Chicago pasé por ese problema. Pero Dios nunca me dejó y se glorificó y mi hijo sanó. Pero ¿qué pasó cuando yo conseguí un trabajo bueno y buena aseguranza? Se bajó mi oración, hermano. Porque ya cuando tú tienes para, si te enferma un hijo, pues vámonos al hospital, ya no oras. Ya no oras, hermano. Pero si tú no tienes dinero, ahí sí tienes que orar, hermano. Ahí se humilla uno delante de Dios. Por eso yo no anhelo tener riqueza, hermano. Solamente le pido a Dios que me dé para lo que yo necesito, para mis necesidades. Y las demás cosas Él las cubre. Porque yo conozco a Dios, sé que Dios no se queda con nada. Sé que Dios nos ama a nosotros. Me ama a mí como te ama a ti, hermano. Pero a veces nosotros no queremos pagar el precio. Queremos hacer las cosas fáciles. Ya tienes el buen seguro, ¿no? Vámonos al doctor. Se acaba la oración, hermano. Ya tienes dinero para comprar comida. Antes no. Tenías que orar para que Dios te supliera. Y llegaba, hermano. Llegaba alguien con comida a regalarte. Eso yo lo viví, hermano. Alguien. Ganando el mínimo y sin dinero, así apenas para la renta y para comer. Allí se glorifica a Dios, hermano, en la debilidad esa. Aún así, sobre todo eso, mire, a veces yo una vez perdí mi cheque que me habían pagado por la semana, ¿no? Y de ese cheque, pues nosotros comíamos y pagaba mi renta y todo. Y se me perdió el cheque, no sé ni a dónde se me cayó. Y mire, a otro día llegó una persona ahí, me tocó a la puerta y
Me dijo, oiga, le vengo a entregar este cheque. Me lo encontré. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano, porque Dios es bueno, hermano. Solamente que no queremos probarlo. Queremos seguir andando detrás del mundo, de las cosas del mundo, y no nos queremos separar para Dios. Nos cuesta. Dice muchas veces uno, es que me la voy a pasar bien aburrido si no me junto con los del mundo. Mentira, hermano. Dios está dentro de nosotros y aquí está el gozo y el poder de Dios en nosotros. Para ser feliz no necesitamos tener otra gente, hermano. No necesitamos la música mundana, no necesitamos cerveza, nada. La felicidad está dentro de nosotros, hermano. Cuando tú te sientes contento, cuando tú aceptas lo que tienes, con eso eres feliz. Si tú aprendes a estar contento con lo que tienes. Pero si siempre estás anhelando lo que no tienes, ahí te la vas a pasar, hermano, trabajando overtime. Y all the time, como dicen aquí. Overtime es tiempo y medio. Y todo el tiempo trabajando. Y nunca vas a ver la felicidad porque siempre vas a estar afanado en el trabajo. No vas a poder disfrutar a tu familia, a tus hijos, a tu esposa. Porque estás metido siempre detrás del dinero, hermano. Necesitas solamente el poder de Dios. Eso es lo que yo te recomiendo. Busca el poder de Dios y vas a ver las maravillas que Dios hace. Te lo digo porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Por la gracia de Dios. No porque yo soy bueno, no porque yo puedo. No. A mí a veces también me siento así. Siento que la carne se quiere ir por ahí. Pero le digo, cálmate. Queda poco tiempo para que el Señor venga por nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué echar a perder todo, hermano? Si el Señor dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor hasta la venida del Señor. Así que es bien le voy a leer otra porción que dice en 2 de Corintios 13, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Eso es así, hermano. Cristo es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Cristo, hermano, se debilitó cuando estaba siendo azotado, cuando estaba llevando la cruz en el Calvario. Y en esa debilidad el Señor se glorificó en Él. El poder de Dios lo levantó, hermano, de los muertos al tercer día, como Él lo había dicho. Nosotros también nos debilitamos en Cristo, hermano, porque por Cristo dejamos de hacer muchas cosas que el mundo nos atrae. Y nos sentimos a veces débiles, nos sentimos ahorillados, como que ya no nos quieren a nosotros. Pero no te preocupes, hermano, si el Señor te ama, ¿qué importa que no te quieran otras gentes? El Señor procura que Dios, estar bien con Dios. La gente al último, hermano, no pueden hacer nada por ti. Pero Dios sí. Dios te va a levantar de los muertos, hermano. Dios va a hacer maravillas en nuestras vidas. Y así que yo los dejo con esta palabra, hermano. Que Dios los bendiga y que Dios obre a través de esta palabra en cada una de sus vidas. Mediten la palabra, hermano. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria. Y te pido, Señor, que seas tú obrando en cada vida, Padre, en cada necesidad, Padre. Y si hay amigas o amigos que no te han conocido y que quieran recibir a Cristo, hermano, yo te pido, Señor, que tú traigas convicción de arrepentimiento en sus corazones, Padre, y que ellos puedan recibir a Cristo en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y también aquellos que nomás han estado jugando con las cosas de Dios, con tus cosas, Padre, con el Evangelio,
que tú le traigas convicción de arrepentimiento, Señor, y que se afirmen todos aquellos que no están firmes. Eso le pido al Señor. Yo no critico a nadie que esté mal, simplemente oro para que Dios obre en sus vidas. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves.